La literatura europea comienza con Homero, un desconocido en ese entonces. Y como sucede siempre en estos casos, se acumulan las historias más curiosas sobre el misterioso poeta, autor de la Ilíada y de la Odisea. La anécdota más popular es la que afirma que Homero era ciego. El golpe de efecto es potente, ya que si un invidente habría sido capaz de describir el mundo de tal manera que causa asombro siglos después, uno se pregunta, ¿era aquel ciego un sabio clarividente? ¿Un profeta? ¿Un bardo bendecido por los dioses que alcanzó la inmortalidad a través de su poesía? Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar de la Odisea, de Homero. Yo soy Irving Sun y, sin más ni más, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Homero es inmortal porque sus epopeyas en verso, la Ilíada y la Odisea, constituyen los primeros poemas escritos de Occidente. Homero se sitúa en el umbral del paso de la cultura europea oral a la escrita. Antes de él, la poesía había tenido que apañárselas sin alfabeto. El poeta o el trovador creaba sus obras en la memoria, no ponía nada por escrito y realizaba sus representaciones oralmente, de manera que, por lógica, siempre se producían diferentes versiones. El alfabeto se introdujo en Grecia al tiempo que nacía la Ilíada y la Odisea. Con ello se dispuso del medio para poder crear la literatura, ya que la escritura es necesaria para poder comprender y conservar textos complejos. Desde la alfabetización de los griegos, el conocimiento y la escritura han estado inseparablemente unidos en Europa. A partir de ese momento, la cuestión de lo que debe y no se debe saber se decide a través de la comparación de textos calificados como lecturas importantes o prescindibles. Los primeros textos occidentales pertenecientes a esta tradición son la Ilíada y la Odisea. Pero, desde el instante en el que alguien empezó a escribir las obras de Homero sobre un papiro, hasta el momento en el cual alguien coge un libro de la estantería y se sienta en un sillón a leer cómodamente, queda todavía un camino inconcebiblemente largo, ya que entre ambos episodios se encuentran los inventos técnicos y culturales de estos 2 milenios y medio. Se ha llegado a afirmar que la escritura se creó expresamente para las epopeyas homéricas, aunque esta tesis es insostenible. Demuestra en qué elevadísimos estadios nos movemos cuando hablamos de Homero. Sus obras son de tal relevancia para la cultura europea que incluso se ha pensado que la escritura se inventó para ellas. Generaciones posteriores compararon al trovador con el mar que rodea todo el mundo y que fluye dentro de los arroyos más pequeños. Homero describe el cielo de los dioses, el mundo y el destino de los hombres. Sus epopeyas son a la vez mitología, geografía, historia, descripción social y relatos de aventuras. Desde que Homero contó las correrías de Ulises por el Mediterráneo, el mundo occidental conoce 2 expresivas metáforas sobre la vida del hombre y su destino en la tierra: el viaje y el mar. Ambos pertenecen al imaginario de la navegación, que es utilizado tanto en la literatura como en el lenguaje cotidiano cuando se desea describir las tormentas o los naufragios de la vida. Uno se aventura a salir al mar y vaga en su inmensidad. Navegamos a baja velocidad, las tempestades nos arrojan de aquí para allá y no en todos los casos encontramos el camino correcto. Somos presas de las olas del destino. Sufrimos naufragios, arrojamos planes por la borda o nos quedamos varados. Encallamos en los escollos que deberíamos evitar, nos hundimos o lanzamos el ancla salvadora justo a tiempo o derribamos un puerto seguro. Es fácil perderse en el mar abierto de las posibilidades infinitas. La vida es una odisea. La epopeya de Homero relata los viajes de Ulises y su regreso al mar. El gran poema
ordena el mundo turbulento que recrea en una unidad sinóptica de 24 cantos, esto es, capítulos. Los 12 primeros tratan de los viajes plenos de aventuras que llevan a Ulises del regreso a su patria, Ítaca, después de 20 años de su ausencia. Los 12 finales contienen el relato de la llegada a su hogar y la reconquista de su esposa, llamada Penélope, y de su reino. Hacía más de 19 años que el valeroso y astuto Ulises había partido a la guerra de los griegos contra los troyanos. Allí había tenido la ocasión de probar su inteligencia, cuando, mediante un ardid, proporcionó el final de la contienda, que duraba ya 10 años, escondió a unos soldados en un gigantesco caballo de madera, y de esa manera los introdujo a escondidas en la disputada Troya. Tras el fin de la guerra de Troya, transcurrieron algunos años en los que Ulises hubo de permanecer en la isla de la ninfa divina Calipso. Esta, enamorada del guerrero, lo retuvo junto a ella. Sin embargo, Ulises siente nostalgia por su patria y por su esposa Penélope, que por su parte le ha sido fiel durante todo este tiempo. Penélope no ha aceptado ninguno de los 88 pretendientes que, en ausencia del dueño, se han acomodado en el palacio y malgastan sus posesiones. Ella había demostrado poseer una astucia comparable a la de su esposo, anunciando a sus modestos pretendientes que se decidiría por uno de ellos cuando hubiese acabado de tejer un paño. Y durante cada noche, a lo largo de 3 años, deshizo el trabajo diario hasta que su engaño fue descubierto. Ulises está sentado en la playa de la isla de Calipso y añora a Penélope, mientras ella comienza a preguntarse si su marido todavía sigue vivo. Entonces, la diosa Atenea intercede en favor del héroe ante la correspondiente asamblea de dioses y ruega al padre de los dioses, en este caso Zeus, que por fin permita a Ulises retornar a su hogar. Finalmente, se ocupa de preparar al hijo del ausente, Telemaco, para la próxima reunión de esta familia. La diosa adopta un aspecto masculino para encontrarse con Telemaco y le anima a indagar acerca del paradero de su padre. Y como suele suceder con las tareas que realizan los hijos ya adultos en relación con sus padres, a Telemaco la búsqueda de su padre le sirve también para encontrar su propia identidad. Telemaco parte en un viaje de iniciación acompañado por Atenea, que ha adoptado la figura de un amigo de la familia, llamado mentor, y con esa apariencia permanece siempre a su lado, apoyándolo continuamente con consejos y acciones. Por eso, en nuestros días, a un consejero bien intencionado se le llama mentor. Bueno, pero no nos desviemos. En el 5º capítulo aparece por primera vez Ulises. Abandona a Calipso, la ninfa infelizmente enamorada, y navega en una balsa en dirección a su patria, pero una tempestad le arroja a las playas del país de los feacios. Ahí lo encuentra, desnudo y desgreñado, Nausicaa, la hija del rey, que se había acercado a la playa con sus amigas para lavar ropa. Nausicaa conduce al héroe hasta la corte de su padre, donde es objeto de un caluroso recibimiento y es agasajado generosamente. Y en ese lugar, el propio Ulises asume el papel de narrador y relata a la corte las pasadas aventuras en sus viajes desde que finalizó la guerra hasta su estancia con la enamorada Calipso. Todas estas aventuras constituyen la parte más conocida de la Odisea. Se trata de los relatos que impresionan. Los hombres de Ulises saquearon las ciudades con sus sicones, arribaron a la región de los lotofagos y comedores de loto, quienes le ofrecieron este fruto que les convirtió en adictos y provocó que desconocieran cualquier responsabilidad. Ulises y 12 de sus hombres cayeron después en las manos del cíclope Polifemo, un gigante con un solo ojo que devoró a 4 miembros de la expedición y bebió para acompañarlos leche de oveja y de cabra. El héroe le quemó su único ojo y logró escapar con el resto de sus camaradas atándose bajo los vientres de unos carneros que el cíclope sacaba para pastar. Luego, cuando los navegantes se dirigían a casa, los vientos le hicieron errar una vez más por el mar hasta que arribaron al país de los lestrigones, atroces caníbales, y finalmente llegaron a la isla de la encantadora Circe, que transformó a todos los hombres en cerdos, a excepción de Ulises. Solo el héroe logra rehuir al hechizo de Circe y le muestra quién es el amo de la porqueriza, ocupándose de que sus compañeros vuelvan, al menos exteriormente, a tener un aspecto humano.
Y bueno, a continuación sigue un descenso al infierno, de ahí el reino de los muertos. Ulises consulta el espíritu del ciego Tiresias cómo seguir su camino, después de lo cual Ulises vivió sus famosas 3 últimas aventuras. La primera, el encuentro con las sirenas que pierden a los hombres con sus fascinantes cantos. Y para no sucumbir, Ulises tapona los oídos de sus hombres con cera y ordena que a él le aten al mástil del barco. Y en segundo lugar, debe sortear los peñascos donde habitan las letales Ercina y Caribdis. Y por último, la matanza prohibida de las vacas de Helios, que provoca la ira de los dioses que, como castigo, causan una terrible tempestad a la que no sobrevive nadie más que Ulises. Entonces, los siguientes 12 libros tratan de la llegada de Ulises a Ítaca, donde le conducieron los feacios tras escuchar sus aventuras, y apenas hubo arribado a su isla, el héroe se disfraza de un mendigo para poder averiguar de incógnito lo que había sucedido durante su ausencia, y sobre todo para poder estar seguro de la fidelidad de Penélope. Ulises busca a Eumanios, el fiel porquerizo. Entonces comienza el encuentro familiar, puesto que Ulises halla a su hijo Telemaco junto al pastor. Padre e hijo deciden poner fin a la actividad de los desvergonzados pretendientes, y al final, la gran carnicería. Todos los huéspedes no deseados tienen que marchar al infierno. Finalmente, Ulises se da a conocer también a Penélope, y para que la pareja pueda celebrar ampliamente su reencuentro, tras 20 años de separación, la diosa Atenea alarga la noche. La mañana siguiente tiene un amargo despertar, ya que el pueblo se ha levantado a causa del derramamiento de sangre acaecido en el palacio, pero Zeus decreta que la venganza de Ulises ha sido justa e impone la paz en Ítaca. Desde que los griegos incluyeron a Homero en las lecturas escolares obligatorias, la Ilíada y la Odisea forman parte del canon de la cultura occidental. Dante situó a Ulises en el infierno porque consideró que el griego que vagaba eternamente por un mar de infinitas posibilidades era culpable de la desmesura. Welter leía a Homero. James Joyce trasladó la epopeya a la cultura moderna. El lenguaje cotidiano de la Odisea equivale literalmente a un viaje difícil, ya sea una odisea para empadronarse en el ayuntamiento o como en la película de Stanley Kubrick, una odisea del espacio. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?